qué alegría verlo nuevamente acá, qué alegría, alegría y privilegio tenerlo acá en este módulo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, profe. La dinámica, me imagino que continuamos igual, ¿cierto? Sí, sí, igual, Listo, perfecto. No, igual, profe, igual. ahí ya estaré atento a lo que necesiten. Listo, profe. Un abrazo. Listo, vale. Listo, profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Muchachos, buenas noches. Espero que estén bien. Estuve por ahí en algunas clases con los profes Mateo, el profe Santi. No pude estar con el profe Daniel, pero por ahí vi cositas muy interesantes. Espero que hayan aprobado y le hayan sacado mayor jugo a ellos, que son muy conocedores de sus áreas. Es bien importante esa combinación que hacemos de instructores y de profesores, porque entre más experiencia ustedes tengan de diferentes fuentes, van a ir haciendo su propio aprendizaje. Listo, lo que nosotros tratamos es de dar un poco nuestro punto de vista frente a teorías, frente a conceptos, y ustedes van haciendo la suya, ¿cierto? Ustedes ya se van haciendo su idea personal, que eso es realmente el aprendizaje. El aprendizaje no es copiar de alguien, el aprendizaje es coger algo y darle el toque personal. Eso es aprendizaje. Entonces, en este tercer módulo hablamos de planificación deportiva contemporánea. Eh, Está muy relacionada con lo que ya abordaron con los profes de la Andina. Lo que vamos a hacer es como intensificar un poco el conocimiento de algunos modelos que se ven en el entrenamiento deportivo y de lo que podemos sacar de ellos. Vamos a ir mirando ahorita en el cronograma, que ya lo tienen ustedes, pero lo vamos aquí a explicar cuál va a ser la dinámica. ¿Listo? Entonces, el nombre, planificación deportiva contemporánea. Recuerden que el SENA trabaja con competencia. La competencia es preparar al deportista físicamente según la disciplina y modalidad en el nivel de formación deportiva. Y estamos trabajando en la forma de planificar las cargas, que es, digamos que, como lo decía el profe Santiago, no, Sebastián, que con eso es que nos ganamos la plata nosotros, los entrenadores o el que se dedique pues a este tema, que es realmente lo que nos da el, el punto de partida de saber si estamos haciendo bien las cosas. ¿Listo? Esto me lo voy a saltar, porque esto es básicamente lo mismo. ¿Qué se les va a pedir en este módulo? Y de una vez les ponemos la fecha de entrega es el 10 de octubre, listo, para que lo tengan ahí pendiente. Vamos a usar otra vez plataforma eh, para que ustedes lo tengan ahí presente. 10 de octubre entrega. ¿Qué se les va a pedir? Dos cositas. Una es una fundamentación del modelo de periodización el que ustedes estén utilizando o sobre uno que ustedes quieran analizar, listo, de todos los que vamos a ver, o uno diferente, porque no solamente los que vamos a abordar acá son los únicos. Entonces, eso va a ser una fundamentación. Obviamente les vamos a dar unos parámetros básicos sobre qué van a entregar. No va a ser muy largo, la idea es que sea algo muy concreto, pero que sea muy, muy aplicado a lo que ustedes están realizando. Y otra, que este es un video sobre una sesión de entrenamiento que ustedes realicen de esa periodización o de esa planificación que ustedes hicieron con los profes de la Andina. O sea, van a escoger una sesión de las tantas que programaron, de las cuales ustedes planificaron, y van a hacer un video sobre cómo desarrollan esa sesión de entrenamiento, explicando, bueno, ya ustedes hacen pues la parte, le dan el toque personal a cómo lo quieren presentar, pero va a ser un video. Y con esas dos evidencias vamos a evaluar el desarrollo del curso. ¿Listo? No queremos hacer más otras evidencias porque ya, digamos que hemos pedido algunas, tanto en el primer módulo como en el segundo, donde ustedes creo que ya entendieron la idea de lo que es planificar, lo que es periodizar, lo que es prescribir,
Obviamente nos quedarán muchas cosas por hablar, pero creo que las bases van quedando firmes. Entonces lo que queremos ahorita es un poquito ver esa practicidad, cómo lo están haciendo, cómo lo viven, cómo lo están aplicando, esos nuevos conceptos que están adquiriendo a través de los diferentes módulos. Entonces, no se les olvide, 10 de octubre, la próxima semana se les van a dar los parámetros específicos de lo que va a tener cada una de las dos evidencias. ¿Listo? Y esta es la programación académica que ustedes ya conocieron, que se les envió ayer. Seguimos trabajando con los 3 instructores, con Mauricio Torres, con Juan José y conmigo. En estas fechas, empezamos hoy, la idea era empezar ayer, pero pues las dificultades de algunos nos hicieron mejor correr la clase, la sesión de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de la inducción al programa, que es esto lo que estamos haciendo hoy, y vamos a hablar de un contexto. Está llena, que no quiere nada. Vamos a hablar de un contexto como para iniciar, que es planificar, que es periodizar, que es programar y que es prescribir ejercicio en el ámbito de la salud y el deporte. ¿Listo? Vamos a abordarlo ahí como para darle una introducción al curso de hoy. Después, la sesión 2, el 26 de septiembre, vamos a hablar de experiencias en deportes de conjunto. La sesión va a estar liderada por el instructor Mauricio Torres, pero vamos a seguir con esa línea que nos gustó mucho de los profes de la Andina, de invitar, en este caso vamos a invitar entrenadores que tienen que ver con diferentes disciplinas deportivas, que nos cuenten cómo lo hacen, o sea, cómo planifican, cómo es su metodología de trabajo, cómo organizan los programas de entrenamiento, bueno, todo el proceso que ellos llevan a cabo, como para tener esas otras visiones, ¿listo? Esas otras visiones que nos parecen muy interesantes. El 29 de septiembre, el próximo martes, vamos a retomar, porque esto yo sé que ya lo abordaron, el modelo tradicional de periodización, ¿listo? Vamos a abordarlo como para tener ese refresco, para arrancar por ahí. Y a partir del 30 de septiembre, o sea, el próximo miércoles, vamos a empezar ya a hablar de modelos de periodización contemporáneas que se suelen utilizar en el deporte de rendimiento. Entonces vamos a hablar de estructuración pendular, de esquemas de altas cargas, de diferentes autores. Van a estar a cargo del instructor Mauricio Torres. Después vamos a hablar otra vez de experiencias, pero en deportes técnicos, ¿listo? Que tengan un componente más técnico. Entonces, ahí no les decimos quién es ni quién para generar la sorpresa. Ya estamos en contactos con algunos, ya los tenemos confirmados algunos, otros estamos en eso, porque no es fácil comprometerlos, pero esa es la intención, ¿listo? El 6 y el 7 de octubre van a estar con el profe Juan José, van a estar hablando de estructuración del entrenamiento en bloques y del modelo integrador, ¿listo? Y el 10 de octubre vamos a hablar de experiencias en deportes artísticos y en fitness, cómo se hace la programación en fitness, que acá tenemos varios compañeros aprendices que están involucrados en esa área y que tiene algunos matices diferentes al deporte. Obviamente tiene condiciones diferentes, entonces se tienen aspectos diferentes para hacer la planificación. El 13 de octubre y el 14 van a estar conmigo viendo 2 modelos, que uno se llama campanas estructurales, de un cubano que se llama Forteza de la Rosa, y de la estructura ATR, que ustedes también vieron durante el curso con la Andina. Vamos a reforzar, a ver digamos que otros complementos a ese matiz que ustedes ya vieron. Después abordaremos el modelo prolongado de estado de forma de Bompa con Juan José Suárez, y vamos a hablar el 20 de octubre de experiencias en deportes de combate. Listo, ya tenemos un confirmado, estamos confirmando a otro entrenador. Y 21 de octubre y 24
vamos a hablar de modelo cognitivista y de periodización táctica, relacionado en este caso o dirigido por el instructor Mauricio Torres. Y el 27 vamos a hablar de experiencias en fútbol de rendimiento y formativo, o sea, cómo se trabaja. Y el 28 de octubre hacemos la sesión de cierre del curso, una plenaria. Vamos a trabajar una dinámica de cierre del curso particular para hacer eso se llama un cierre cognitivo, cómo nos fue en este módulo tercero, y analizar aprendizajes. ¿Listo? Ahí vamos a estar los 3 instructores. ¿Vale? Preguntas, inquietudes de algunos de Sí, ustedes. profe, tengo una. Sí, claro, dime. En las evidencias del producto y desempeño, se plantea el tema de la fundamentación del modelo sobre el cual se está periodizando. Debemos adoptar uno de estos que están en el listado para dar esa fundamentación teórica del modelo, de acuerdo a la explicación que usted nos dio. ¿Es eso? Sí. ¿O estoy equivocado? Sí. Van a fundamentar o uno de estos u otro, porque como les dije ahorita, no son los únicos. Digamos que estos son los más conocidos, pero hay otros alrededor que van saliendo como modelos alternativos muy parecidos a este, pero les hacen algunos ajustes y les llaman de otra forma. Pero bueno, esa es la idea. Y la segunda pregunta va enfocada hacia el tema del video. Sí. No sé cuántos tengamos la misma situación, pero el caso mío, yo soy docente de una institución educativa y en este momento no tenemos ese tema de tener grupos de estudiantes. Entonces, ¿qué se ha pensado o definitivamente debemos de buscar cómo realizar el tema del video para la sesión de entrenamiento? Podemos buscar la alternativa de hacerlo con alguien. O sea, queremos verlos, cómo hacen ustedes el desarrollo de una sesión. Pues nos gustaría, y de hecho nosotros lo hacemos en el SENA, hacemos visitas a los aprendices para ver cómo lo hacen. Pero pues, usted en el caso suyo, lo que puedes hacer es aplicar una sesión de entrenamiento con alguien cercano, donde donde nosotros podamos ver cómo orientas, cómo diriges, cómo organizas la sesión. Listo. Lo puedes hacer así. Listo, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Jefferson. Sí, más o menos cuánto debe durar el video. Pues la idea es que toda la sea... sesión de entrenamiento. No, pues muy larga, ¿cierto? En video eso queda larguísimo. Es como que puedan extraer pedazos de la sesión donde podamos ver el orden, ¿cierto? No necesitamos ver toda la sesión. Pues a mí en particular me gusta verla toda, pero en el campo, o sea, ahí real. Pero pues en video es un poco tedioso a veces ver un video tan largo. Entonces, lo que pueden hacer es en edición tomar partes para que vayan explicando cuál es el orden. O sea, se hizo esto, se hace una muestra, después se hizo esto y se explica qué se hizo. O sea, más o menos es contar un video audiovisual. Yo creo que un video de 10 minutos puede ser suficiente para explicar una sesión digamos, de una hora y media, donde se pueda extraer esas partecitas que uno va viendo durante el desarrollo. ¿Listo? Esa es más o menos la idea. Igual todas esas características se las vamos a especificar la próxima semana para que ustedes ya empiecen a trabajar en ello. Profe, el primer trabajo de presentación del modelo y el video son para el mismo día, para el 10 de agosto. Sí, 10 de octubre. Perdón, 10 de octubre. Sí, Estoy más perdida. Bueno, qué pena, listo. Sí, son individuales, listo. El video es individual. En el otro sí pueden hacerlo grupal. El video sí es individual porque queremos ver cómo lo hace cada uno. ¿Listo? El otro sí pueden, si quieren,
hacerlo en grupos. Perfecto, profe, vale, muchas gracias. Vale. Profe, una pregunta, disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, y en caso tal de que tengamos grupo para hacer el trabajo, ¿se puede? Grupo, ¿cómo así, profe? Presencial, grupo presencial. O sea, que si lo pueden hacer, ok. Si no se hace el video, sino que se visita al grupo. Esa es la pregunta. Ah, ya. Pues el detalle es el tiempo de nosotros, ¿cierto? Porque estamos también copados, pero puede ser una opción. O sea, no la habíamos contemplado, la verdad. Esto porque estamos con mucha cosita y pues hay que sacar el tiempo. Pero déjeme pensarlo. Listo, pues nos gustaría hacerlo así. Ok, profe, gracias. Por la parte del tiempo, listo. Pero a mí particularmente me gusta más así. Listo. Profe, yo, Andra, tengo una pregunta. Entonces, espérame, Andra. Leo, te la respondo el próximo martes. ¿Listo? Dale, Andra. Profe, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos grupos virtuales y presenciales, pero por ejemplo, en el de los virtuales, podríamos nosotros compartirles el link y nosotros dictamos 2 clases virtuales al día, durante todos los días de la semana. También podría ser una posibilidad que ustedes ingresaran a una de esas clases de cada uno y Claro pudieran que sí, escribir. claro que sí. Claro que sí. O sea, estás en la misma línea de Leo, ¿cierto? Nos pusiste a trabajar más. pero podemos cuadrar. Lo que pasa es que son muchos, ¿listo? Entonces, pues ir son 70 y algo de ustedes, entonces ir a 78 sitios en tan poco tiempo no nos da. Profe. Por eso puede ser una opción, no con todos, pero puede ser una opción, ¿listo? Pero no les digo Claro sí. que la de nosotros es fácil porque son conexiones virtuales. Nosotros trabajamos también por la plataforma. No, exacto, pero igual es en un tiempo, en una hora especial. John. Señor. No, pero en el caso de Leo, de Andra, que son monitores de la Secretaría de Deportes, se la planteo más fácil. Como ellos graban algunas sesiones, entonces es que simplemente les compartan esa sesión grabada y ya usted la evalúa. Puede ser también, o sea, exacto, o sea, lo que queremos es no complicarnos nosotros ni a ustedes, pero en aras de que de pronto, en algún caso se puede dar, pues lo podemos hacer, pero igual también, o sea, por eso la opción del video pues es la más sencilla, que podemos nosotros ver un pedacito de ustedes en acción. Vuelvo y repito, a mí particularmente me gusta verlos ahí, porque uno ahí se da cuenta de muchas cosas. Pero puede ser una opción, o sea, los que tienen grabaciones de una sesión en particular, la podemos ver. Entonces, esa podría ser una opción. Entonces, como para concretar, voy a hablar con los otros instructores para mirar qué detalles le podemos agregar o quitar a ese video y permitir que ustedes lo hagan más sencillo, que no se tengan digamos, que poner a hacer algo adicional, pero que nosotros podamos evidenciar esa parte de ustedes. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Jorge Acevedo tiene la mano levantada, tiene la palabra. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Yo, Jorge, ¿bien o qué? Bien, profe, buenas noches para todos. Profe, yo tengo una pregunta, es que yo por parte de la departamental tengo prohibido dar entrenamientos presenciales, ¿cierto? Por ser de alto rendimiento. Entonces yo hago entrenos semanales de chequeos por plataforma. De igual forma la puedo grabar y pues yo le comparto el link en YouTube. Claro, sí. Ah, bueno. Y para los otros compañeros, pues aunque yo no lo pueda hacer,
muchos de mis deportistas van al gimnasio, el que no tenga ahorita la posibilidad de tener deportistas, pues yo le puedo, pues, como se dice, no, pues no que lo suene maluco, pero como prestar el deportista para que haga el trabajo, no hay problema. Si quiere me dicen y no hay problema, profe. Hágale. Sí, está facilitando ahí el talento humano para trabajar. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces digamos que esas son las condiciones de entrada de este módulo 3, esperando pues que lo podamos aprovechar. Digamos que hay aspectos que van a ser muy reiterativos, ¿cierto? Esta parte de periodización es un poquito densa en términos y en conceptos, pero trataremos de llevarlo a lo más sencillo y práctico, de lo que podamos nosotros sacar esa forma. Pero como siempre yo les digo, y es que ningún entrenador aplica al límite o al tecnicismo puro del modelo. O sea, nadie lo hace. Cada entrenador a lo largo de su experiencia va tomando puntos de diferentes cosas y va haciendo una propiedad, si lo podemos llamar así, personal, y le va dando una forma a ese modelo personal, ¿listo? Que es una mezcla de varios aspectos, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante reconocerlo. Los únicos que aplicaron el modelo puro fueron quienes se lo inventaron, ¿cierto? Entonces, pero porque era su idea y él le puso el nombre. Pero cada uno va a ir identificando aspectos. Yo tengo un pedacito de acá, yo tengo un pedacito de acá, yo tengo un pedacito de acá. Y trato de organizarlo de esa manera, ¿cierto? De acuerdo a las condiciones que uno va teniendo. Entonces, eso como para hacerle claridad ahí. Listo. Entonces, con este panorama del contexto, entonces vamos a hablar de esta forma. ¿Listo? Entonces, hay 4 conceptos que se suelen relacionar, que se suelen a veces definir como iguales y tienen en su sentido buscar lo mismo, y es organizar, ¿cierto? Cuando uno habla de planificar, habla de organizar algo con un objetivo de alguna manera, con una metodología, con unos pasos, como para que no me llegue de sorpresa algo, ¿listo? Aunque siempre van a haber sorpresas. Entonces hablamos de un modelo que yo le llamo las 4P, que es planificar, periodizar, programar y prescribir. Cada una hacen parte de todo lo que uno hace antes de llevar al campo, de llegar al terreno de juego a hacer un entrenamiento, de llevar a los deportistas a esa adaptación que yo quiero conseguir con ellos. Entonces, hago esta pregunta, se las dejo planteadas y vamos a hacer un trabajo aquí colectivo de análisis. ¿Listo? Esta es la pregunta. ¿Qué diferencias existen entre el ámbito fitness-salud y el rendimiento deportivo en cuanto a la planificación? ¿Listo? Vuelvo y la repito. ¿Qué diferencias existen entre el ámbito fitness-salud y el rendimiento deportivo en cuanto a la planificación? ¿Vale? Entonces, me salgo acá de y quiero que ustedes me vayan diciendo aspectos relacionados con deporte, rendimiento y con fitness, salud, que ustedes consideran que son diferentes. ¿Listo? Y aquí entre todos vamos a ir construyendo esto. ¿Vale? Vamos a tener unos 5 o 10 minuticos. Quien va diciendo, profe, hágale. Y yo voy tratando de escribir de a uno para yo poder escribir. ¿Listo? Entonces, dejo abierta. De pronto en el deporte de rendimiento, por ejemplo, el tener muchas competencias, por ejemplo, en el tema de fútbol, se tienen torneos de manera permanente, no sé cómo expresarse, porque aunque en el fitness también pueden existir competencias, pero va más enfocado hacia ese tema de salud específico, el mantener un buen estado de forma,
estos aspectos. Vale, listo. O sea, es una buena diferencia. Los Claro. objetivos son diferentes. Un buen rendimiento. Espera. Vamos de a uno, ¿listo? ¿Quién habló Profe, la primero? alimentación. ¿La qué? La alimentación, profe. Alimentación. Listo. ¿En qué difiere la alimentación entre uno y otro? ¿En qué difiere la alimentación entre uno y otro? Vale, un poquito. ¿Cuál sería la diferencia en alimentación? Profe, en uno como de la alimentación debe ser muy cuidadosa porque nosotros por ejemplo, pues en mi deporte nosotros manejamos categorías de peso. Entonces la alimentación en los deportes de rendimiento pues debe ser muy exigente. En cambio, pues pienso yo que en la parte de fitness es algo más como pues dice su nombre, y como por mantener cuerpo. Vale, listo. Ay, Muy bien. Espera. Vamos, ya llevamos dos interesantes, listo. Carlos, creo que fue, Carlos Alberto dijo la primera. En el deporte de rendimiento, la planificación va enfocada a competir. En el fitness salud no hay competencia, ¿cierto? Listo. Ojo y con esto. Hablamos de fitness salud, no de competencias de fitness, que eso ya entraría dentro del deporte de rendimiento, ¿listo? ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando del que entrena por su salud, ya sea para prevenir o para tratar alguna dolencia. ¿Listo? Entonces, ahí vamos bien. Y la alimentación en el deporte de rendimiento. Entonces, digamos que hay deportes, como lo expresaba Caroline, debe ser un poco más exigente para, ejemplo, hacer el control de peso. Y obviamente, el control de peso tiene que ver con algo muy importante, que es la composición corporal. Y la composición corporal depende, o más bien depende no, es básica para el desarrollo del rendimiento. ¿Listo? Entonces, hay deportes, obviamente, donde se necesita que la masa grasa sea menor, que la masa muscular sea mayor, para que el rendimiento sea mucho mejor. ¿Listo? ¿Cuál más? Profe, acá tengo dos personitas que levantaron la mano, o sea que le vamos dando así como para llevarlo en un orden. Sí, hágale, profe. Mejor. Dale Sí. tú la salida. Listo, perfecto. Entonces vamos con el profe Ricardo Álvarez. Levanten la mano Vale. y ahí les voy asignando la palabra. Perfecto. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Los objetivos son diferentes. Perfecto. Objetivos difieren. Sí, ¿Listo? correcto. Vale, entonces los objetivos acá, por ejemplo, son objetivos de altos logros. Exacto, de rendimiento. Correcto. Hay objetivos de competencia. ¿Listo? Hay objetivos educativos o pedagógicos. ¿Vale? Sí. Obviamente se complejizan un poco más. El objetivo en fitness salud, pues básicamente es eso, salud. La salud, exacto. ¿Listo? El rendimiento como tal, obviamente el rendimiento, cuando hablamos de rendimiento tenemos que diferenciar el contexto, ¿listo? Porque en mi vida cotidiana yo también tengo que estar rindiendo físicamente, sea en mi labor de trabajo o sea en mi vida cotidiana. Pero hablamos, y yo sé que entendemos esto. Más como un concepto de eficiencia. Exacto. Muy bien. O sea, de ese rendimiento para lograr competir con suficiencia, con eficiencia y lograr la eficacia que necesitamos ahí. Listo, profe Ricardo. Muy bien. Listo. Profe Willy, ¿quién más? Profe, Sandra Milena Flores, por favor. Hágale. Dale, Sandrita. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. Profe, de pronto, de pronto en la forma de trabajar, de pronto en el fitness se trabaja como con repeticiones, secciones de entrenamiento, y en el deporte de rendimiento pienso yo que es más como carreras. Entonces no sé si de pronto puede hacer eso alguna diferencia. Digamos que la metodología es diferente. O sea, se pueden usar metodologías similares, por ejemplo, para hablar de entrenamientos de
de resistencia cardiorrespiratoria, yo puedo hablar de métodos continuos en ambos. ¿Listo? Pero obviamente las maneras en que se aplican sí pueden variar. ¿Listo? Entonces sí hay diferencias en ellos. ¿Sí? ¿Listo? Igual los métodos son métodos. Ellos están ahí para mejorar la parte física, pero están obviamente mucho más acentuados hacia la parte de rendimiento, el deporte como tal, porque obviamente eso es lo que queremos, ganar, queremos competir mejor. Entonces, la forma de aplicarla sí va cambiando. ¿Listo? Entonces, muy bien ahí, Sandra. Bueno, profe, gracias. Vale, John. Valeria Cañas, por favor. Profe, en deporte se trabaja más la potencia y la resistencia. Más potencia y más resistencia. Creo que hace más énfasis que en lo de fitness salud. Vale. ¿Sí me hago entender? Sí, los énfasis. Sí. O sea, hay diferencias. Digamos que la potencia puede verse también dentro de la salud, pero obviamente es unos escalones más abajo de importancia dentro del concepto de salud. ¿Listo? Pero está relacionado ahí. Hay algo, y voy a esperar a ver si alguien lo dice, que hay una diferencia muy notable. ¿Listo? Profe, ¿quién más? Gracias, profe, por las participaciones, díganme. Dylan Sebastián. Hágale. Profe, el tema de las lesiones y el tema de prevención de lesión y todo ese tipo de cosas, porque sí he escuchado a muchas personas que dicen que el deporte no es salud, el deporte es ponerse a una lesión, y en cambio el fitness sí es el lado de la salud. Vale, lo voy a poner así, con la otra énfasis, capacidad mayor. Obviamente necesitamos llevar a ese deportista, retomando la que nos dijeron ahora, énfasis en capacidad mayor, porque obviamente nos interesa llegar al potencial máximo o cercano al máximo de ese deportista, mientras que en salud, así trabajemos las mismas capacidades, no me interesa que llegue al tope, ¿listo? Que las desarrolle a lo largo de su proceso, pero obviamente no necesitamos llegar al tope. Entonces, la prevención de lesiones, exacto, es un factor que hay que tener en cuenta en la planificación. También se hace en fitness salud, pero obviamente, como la exigencia en el entrenamiento deportivo es mayor, pues vamos a decir que la prevención de lesiones en salud también se hace, pero obviamente es menos impacto porque hay menos riesgo, ¿vale? Entonces, muy bien ese aporte ahí, Dylan. Profe, ¿quién más? Sara Lucía Aranda, profe. Dale. Profe, pues yo consideraría que la planeación del entrenamiento, pues no es la misma planeación a un deportista de alto rendimiento. ¿Cuál sería la diferencia? Que lo hace por salud. En la planeación. Pues no sé, de pronto las cargas del entrenamiento, la intensidad, el volumen. Vale. Cargas de entrenamiento, igual, son más altas. Las cargas también se llaman cargas de entrenamiento, pues son más bajas. O sea, más bajas no, son menores. ¿Listo? Sí, señor. Vale, muy bien. ¿Quién más? Francisco Franco. Dale, profe. Profe, buenas noches. Profe, considero yo que la parte psicológica en el deporte de rendimiento se debe enfatizar mucho la parte psicológica, mientras que de pronto en la parte de fitness salud, pues es más como por uno sentirse bien y pues como lo dice, por salud. O sea, no tiene tanta carga psicológica como lo tiene el deporte de rendimiento. Vale, muy bien. Es que el deportista es un trabajador y así como a nosotros en nuestros trabajos nos piden y nos exigen, y eso pues obviamente nos carga psicológicamente, el deportista esa es su profesión y pues tiene que rendir, tiene que darla toda. Entonces ese componente psicológico, así como lo dice el profe, es vital, es tremendamente importante dentro del deporte y hay que obviamente darle la preponderancia
a esa parte. ¿Listo? Muy bien. 2 más, profe. ¿Listo? Para ir cerrando el cuadrito. Luis Galeano, profe. Dale. Sí, Luis Galeano. Sí, señor. Pues aunque ya han tocado más o menos lo que yo iba a decir, pero los umbrales, de la especificidad y la técnica en el deporte pues, que se esté haciendo. Uno puede ver como en muchos gimnasios solo es el que levanta más alto peso, pero se olvidan totalmente de la técnica, de las bases. Perfecto. Exacto, muy bien. La especificidad, obviamente, en un deporte, pues es mucho más marcada, porque pues cada deporte tiene unas particularidades que hay que entrenarlas, desde todos los componentes, desde lo físico, lo técnico, lo estratégico, lo táctico, lo psicológico. Entonces que en salud, obviamente hay técnicas y hay que entrenar la técnica de un movimiento, pero tengo tiempo, digámoslo así, tengo tiempo para hacerlo, no es tan exigente y obviamente no la va a poner en práctica en un contexto de estrés, que es lo que hace un deportista, que es poner un componente técnico, psicológico en un momento de estrés máximo. ¿Listo? El que está en el gimnasio, en su casa, pues está entrenando, tiene un estrés menor, tiene tiempo, le corrige la técnica y no pasa nada. ¿Listo? Muy bien ahí. El último, profe. El profe Germán Rincón. Dale, profe. Profe, yo creo que altos logros. El deportista tiene que prepararse para conseguir altos logros. Perfecto. Altos logros. Listo. Aquí hablamos de logros y aunque pues no vamos a decir que el que está en fitness busca sus objetivos, obviamente, pues sus objetivos comparativamente son menos exigentes, son menos complejos y pues obviamente hay más tiempo, que esa es otra diferencia. En el ámbito del deporte tenemos menos tiempo para lograr algo. En el fitness salud no tenemos tiempo. Puedo demorarme un año en conseguir un objetivo. En deporte a veces tengo 3 meses para lograr llegar a la meta. Entonces los tiempos también cambian, la exigencia va variando. ¿Listo? Vean, nos quedó un cuadrito aquí bien interesante que nos muestra esas diferencias y que ustedes las tienen muy claras. Y le agregaría una que tiene que ver con el control. El control del entrenamiento deportivo es mucho más exigente, nos exige ir un poco más allá, a llevar más variables de control. En el fitness salud también tenemos que hacerlo, obviamente, pero pues esas variables son un poco más controladas, son más fáciles desde un punto de vista un poco más fáciles de llevar a cabo y eso pues obviamente facilita que el proceso se dé. ¿Listo? Entonces, pero igual hay que planificar en ambos, ¿cierto? Y lastimosamente, a veces en fitness salud se nos olvida eso. Se nos olvida que como no es deporte, como no estoy buscando una competencia, como no estoy buscando un alto logro deportivo, no tengo esa exigencia, no tengo ese afán, pues no así mismo lo hago. Entonces, a veces el entrenador también baja la guardia. Y no, yo siempre digo que el entrenador en ambos contextos tiene que estar acá. ¿Listo? Obviamente mirando para un lado, mirando para el otro. ¿Listo? Pero es necesario que lo hagamos. ¿Vale? Entonces, bien este trabajo acá, creo que nos da entrada para lo que vamos a hablar en este momento sobre esa parte. Específicamente hoy, porque ustedes ya han hablado de deporte, todo el que quieran, y obviamente pues los cursos son de entrenamiento deportivo, pero aprovechando que hay muchos interesados acá en el tema de fitness, pues quiero mostrarles cómo puede ser una manera para que ustedes también lo vean desde el concepto del fitness salud. Igual
y es algo que se tiene que ver así. El deportista sigue siendo un ser humano, ¿cierto? Que tiene unas particularidades físicas, técnicas, psicológicas muy importantes, pero al final sigue siendo un ser humano. Y que en algunos momentos su entrenamiento deportivo cambia de contexto, porque ya no es de rendimiento, sino de salud. ¿Sí me hago entender? Que en esos momentos en que no estoy entrenando para el deporte como tal, estoy entrenando para mi vida, para la vida personal. Y mi vida personal es mi salud. ¿Listo? Entonces, el deportista también tiene que entrenar para salud. Y tiene que entrenar para que ese entrenamiento, y suena como redundante, como dice, pues si yo estoy entrenando en el deporte, pues yo para qué voy a entrenar para la salud si ahí lo estoy haciendo. No, hay que hacer algunos trabajos de fitness salud para que esa carga de entrenamiento en el deporte la reciba mejor. O sea, tengo que estar preparado allá. Así como el trabajador tiene que fortalecer sus capacidades físicas para ir a trabajar en su campo, el deportista también. ¿Listo? Obviamente, el deportista tiene la ventaja de que va a tener esa otra carga adicional de trabajo físico, técnico, táctico, psicológico, que le va a fortalecer lo que está haciendo de base. ¿Vale? Entonces, el deportista también entra en algunos momentos de su etapa del año o de su vida deportiva, entra como un cliente, como un usuario de fitness salud, para que ustedes también lo tengan ahí presente. Entonces, en la metodología de las 4P hablamos de planificar, periodizar, programar y prescribir. Entonces, ¿qué es planificar? El concepto de planificar, y aquí vamos a ir mirando diferencias entre un contexto y otro, es conocer el usuario cliente. Y ese usuario cliente en el deporte sería el deportista, ¿listo? Que también necesita ser conocido. Y necesita ser conocido él y necesita ser conocido el equipo. ¿Yo con quién cuento? Y aquí ustedes lo han expresado. Ustedes han expresado, no, es que yo soy el entrenador, soy el preparador físico, soy el que hago esto, soy el que hago lo otro. ¿Listo? Entonces yo también tengo que saber hasta dónde puedo dar y qué es lo que tengo yo para darle al deportista. En el fitness salud es igual. Yo tengo que mirar qué tengo yo como entrenador y quién es esa persona a quien yo le voy a proporcionar un servicio de entrenamiento. ¿Vale? Entonces, de esa planificación tienen que salir unas metas. Tiene que salir algo concreto con que yo diga, es que hacia allá voy. Y las metas también las tienen los deportistas en el ámbito del deporte. Pero obviamente esas metas son más complejas, tienen menos tiempo para conseguirse, son mucho más exactas. ¿Listo? Pero en el ámbito del fitness salud también tengo que tener metas. A mí no me puede salir un entrenador diciendo, no, él está entrenando. ¿Y para qué? ¿No? Para su salud. Bueno, sí, pero póngale algo, póngale una motivación, póngale algún reto, póngale algo que lo va a lograr, porque es que yo ir a entrenar por entrenar y no sé qué está pasando conmigo, pues sí, me siento mejor, me veo mejor, me desempeño mejor, pero no estoy midiendo. Y siempre el entrenamiento, sea de orden deportivo, fitness, salud, tiene que tener unas metas clarísimas, porque si no, no estamos entrenando para nada, como dicen popularmente. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, aquí tenemos que también ser muy exactos en esas metas que tenemos que proporcionar. Cuando yo ya conozco el contexto de mi usuario cliente y conozco el mío como entrenador, puedo empezar a analizar dentro de esa planificación la periodización, que es cómo establezco tiempos, cómo defino los tiempos, cuál va a ser el cronograma. Y está muy relacionado con lo que ustedes hicieron con los profes de la Andina. Y era esa plancha, esa sábana, donde ustedes explicaban semana a semana o microciclo a microciclo cómo iban a distribuir los tiempos, a qué se iban a dedicar en esta semana, cuál era el énfasis. Entonces, hacia allá también vamos nosotros. Eso también hay que hacerlo en el fitness salud, sin tanto
sin tanto complejidad como si se hace en el deporte, pero también hay que hacerlo. ¿Listo? Y de la programación, que es establecer esas cargas de entrenamiento, tiene que salir la prescripción de ejercicios. Que lastimosamente, en muchos casos, ¿qué hace el entrenador? Y eso en los buenos casos, termina solamente haciendo esto. ¿Listo? ¿Quién es el usuario? No, es una persona que vino y quiere entrenar. Bueno, pero ¿quién es? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué sabe? ¿Cuál es su contexto? No, a él le gusta entrenar y quiere entrenar. Entonces yo le voy a poner a hacer ejercicio. ¿Vale? No. Tenemos que hacer el proceso como tal. Si queremos hacer diferencia, porque entrenadores hay un montón, ¿listo? Y si queremos ser del montón, pues lo hacemos y ya, ¿cierto? Entonces yo llego a la clase, yo sé en mi cabeza qué voy a hacer, pero yo no tengo nada escrito. Yo no, ahí voy, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. No, es la idea de un buen entrenador es que sea muy ordenado, que sea planificador, que tenga hacia dónde va. ¿Que me toca cambiar? Sí, obviamente en el proceso yo tengo que cambiar a veces muchas cosas, pero que cambie sobre algo planificado, no que cambie sobre algo que yo no sé qué es. ¿Listo? Eso le va a dar credibilidad al entrenador y credibilidad a mi ejercicio como entrenador, a mi profesión. La voy poniendo en el límite. Nosotros los entrenadores nos quejamos mucho que no nos dan, ¿cómo se dice? No nos dan como el estatus, ¿cierto? Entonces siempre decimos, no, pues que a los médicos los tienen acá y a nosotros nos tienen acá. ¿Listo? Y uno dice, sí, puede ser cultural, pero es que también nosotros hemos dado papaya para que nos pongan a ese nivel. ¿Listo? Solamente, y en una cosa, solamente a veces en la manera de hablar, o solamente a veces en la manera de vestir. Y yo sé que eso no define a una persona, pero eso complementa a un profesional. Y nosotros somos profesionales. Entonces, hacia allá tenemos que ir. ¿Listo? Entonces, ya con este panorama, vamos a mirar entonces este de acá. De una vez se los muestro completico. Entonces, y me devuelvo. Entonces, ¿qué es planificar? Entonces, planificar es conocer todas las variables que tengo antes de llegar allá. Y no necesito planificar un mes. O sea, no me tengo que demorar un mes planificando. Si yo soy ordenado y yo como entrenador, y esto aplica también en deporte, si yo soy ordenado y en un día soy capaz de hacer la planificación, de conocer al usuario, perfecto. O sea, no me tengo que demorar tanto. Y eso lo van a ir mejorando ustedes con el tiempo. Para los que son más novatos, les va a costar al principio ordenar su metodología de trabajo. Pero una vez ordenada, les va a salir sencillo. Les va a salir mucho más rápido. Ya saben, no, una persona llega y pasa por estos pasos. ¿Listo? Eso hay que hacerlo. Ustedes en sus escuelas, en el tema del deporte o en el fitness, ustedes tienen que tener un paso a paso de su forma de trabajar, porque eso les da la posibilidad a ustedes de decir, veas que mi trabajo lo hago así. Esta es mi forma de trabajo. Esta es mi metodología de trabajo. Y así lo hago. ¿Listo? Que aprendí una cosa nueva, listo, la meto. Que aprendí una cosa nueva que yo no estaba haciendo bien, la saco. ¿Listo? Pero voy armando mi forma de trabajar. Entonces, en esa planificación lo importante es esta persona. Y en deporte también, esa persona es un deportista. ¿Listo? Igual. ¿Vale? Esa persona tiene una necesidad que puede ser salud, puede ser estética o puede ser de rendimiento deportivo. Muchas personas, sin ser deportistas, hoy en día, como está tan de moda, salir a montar bicicleta, salir a correr, muchos nos metemos a juegos empresariales a ver qué sale, porque nos gusta ir a patear por allá un balón o ir a jugar vóley o a jugar baloncesto. Nos metemos sin ser deportistas dentro de un contexto de rendimiento deportivo, que no es altos logros, obviamente,
allá no nos dio, pero igual estamos en un deporte. ¿Cuántas lesiones pasan en juegos interempresariales? Porque quien mantiene 8 horas sentado, lo llevan a entrenar un día a la semana y a los meses lo llevan a competencia, ¿cierto? Y nos gusta, pero allá se termina lesionando. ¿Listo? William ya se debe estar riendo porque a mí me pasó, pero no es que yo sea, yo soy activo, pero igual no soy un deportista, no soy un deportista de rendimiento. ¿Listo? Entonces, eso puede pasar. Entonces, ese cliente puede tener esas necesidades, pero el cliente no sabe más. El cliente no sabe más. Él dice, no, yo vengo aquí por salud, para no enfermarme. Ah, no, es que yo tengo diabetes, entonces me mandaron a hacer ejercicio. Salud. No, es que yo me quiero ver bonita. No, es que yo quiero ser más grande. O no, es que yo quiero irme a correr una maratón en un año. Tengo esa meta, quiero ese sueño. Se metió en el rendimiento deportivo. ¿Listo? No de altos logros, pero se metió en rendimiento deportivo. ¿Vale? Entonces, esa necesidad, el entrenador y el equipo interdisciplinario tienen que analizarlo. ¿Listo? Pero analizarla con base en qué. Porque a mí no me sirve de nada que él diga, no, es que yo quiero ir a una carrera o quiero montar bicicleta y meterme de lleno a correr. ¿Listo? De manera recreativa, pero igual lo va a hacer como un deporte. Entonces, todo eso el entrenador, y hablo de equipo interdisciplinario porque a veces puede pasar que lo tengan, ¿cierto? Pueden trabajar en llave usted y un fisioterapeuta o algún médico gomoso del deporte y trabajan juntos y puede ser, o en un equipo deportivo algunos los tienen muy bueno, que sé que algunos de acá lo tienen, cuentan con eso. Entonces, en ese equipo, analizar toda esa necesidad, analizar a la persona y analizar el contexto del entrenador. ¿Listo? ¿Cómo lo analizamos? Pues hay que conocerlo. ¿Y cómo conocemos? Aplicando diferentes maneras de recolectar información de esa persona. Existen muchas formas de recolectar información y hay unos llamados cuestionarios de preparticipación. De pronto alguno ha escuchado ese término y que me diga un cuestionario de preparticipación que se utilice dentro del ámbito salud, pero también en deporte se utiliza. ¿Alguno que tenga ahí a la mano? ¿Alguien de pronto lo ha escuchado, sabe cuál es o sabe cuáles son? ¿Alguien? Profe, de pronto la anamnesis. La anamnesis es un cuestionario de preparticipación, muy bien, porque esa nos permite reconocer muchos aspectos de esa persona antes de su historial deportivo, de su historial médico, de su historial de enfermedades, de sus hábitos de vida, de sus hábitos nocivos, etcétera, etcétera. De su forma de alimentación, que puede ser otro formulario aparte. ¿Listo? Hay unos formularios un poco más estandarizados. Existe uno que se llama GPAC, otro que se llama PARQ, ¿listo? Hay otro que se llama Fantástico, y hay un montón, ¿listo? Pero son herramientas que yo puedo utilizar, que no necesito, pues, una cosa de mucha inversión. Eso se puede descargar fácilmente y se pueden utilizar, ¿listo? Valoración de estados de salud, muy importante, el reconocimiento de cómo está esa persona. Si podemos tener criterio médico, pues perfecto. En el caso de los deportes que lo tengan, aprovechenlo bastante. En el deporte de rendimiento sí o sí tiene que hacerse. En el deporte, digamos que de competencia, pero que no alcanza a ser de alto rendimiento, a veces es difícil tenerlo, pero pues si lo podemos tener es bien, está bien. En fitness salud, en algunas ocasiones es obligatorio tenerlo, cuando la persona, por ejemplo, tiene alguna patología y se necesita hacerle un seguimiento. ¿Listo? Y eso va incluido con exámenes y pruebas médicas, exámenes de sangre, exámenes de bioquímica sanguínea, algunos especializados, dependiendo pues de las necesidades que tengan. Valoraciones antropométricas, visto de que esto creo que hablaron ustedes dentro del módulo anterior con el profe Mateo, creo que hablaron algo de eso, ¿no? Me pareció escucharlo.
valoraciones físicas y funcionales, que ustedes ya abordaron ese tema con nosotros y con los profes de la Andina, y otros tipos de valoraciones en el ámbito del deporte, la parte técnica, la parte psicológica, la parte táctica, estratégica, de conocimiento del deporte, hace parte de cómo está esa persona al ingresar allí. ¿Listo? Y esto de acá, analizado obviamente, junto con la necesidad que trae la persona, me van a dar un perfil de ingreso de esa persona. Este es el que yo necesito. Yo necesito saber. Ustedes han visto en películas, han escuchado, de pronto les ha tocado, cuando el médico le dice a otro médico o a una enfermera o a un enfermero, le dice, ¿quién es la persona? Ah, es esta, tiene estos años, es así, le pasó esto, tiene esto, esta ha sido evolución, Ese es su perfil. Yo también tengo que conocer a mi usuario de esa manera. Lo tengo que saber, no solamente tengo que saber cómo se llama y la edad y que tiene diabetes, no. Yo tengo que meterme más allá. Obviamente con ética, manejar la información, pero tengo que llegar a conocer eso. Ese perfil de ingreso me va a permitir establecer las metas, ¿listo? De las que estábamos hablando ahora. Y esas metas tienen que seguir una especificidad. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y yo particularmente me guío mucho por un protocolo o una metodología que utiliza el Colegio Americano de Medicina Deportiva, que son las metas SMART, que quieren decir esto acá, en este acrónimo, están especificadas. Deben ser específicas, medibles, adaptables, realistas y deben tener un tiempo. ¿Listo? Entonces a mí me dicen, no, yo tengo que bajar de peso. ¿Y qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Listo, yo le tengo que poner a eso numeritos. Si no se puede medir, difícilmente se puede controlar. ¿Listo? Entonces, eso hay que definirlo. Y algo muy importante en el tema del entrenador. Sepamos valorar. Démosle valor al trabajo que hacemos. Yo sé que a veces por necesidad, por estómago, porque a veces nos ha pasado, bajamos tarifas, ¿cierto? Pero si yo soy bueno, si yo sé lo que hago, si tengo una metodología, si yo he estudiado, si yo tengo experiencia, eso suma, eso suma. Dejemos de por debajearnos de otras profesiones. Nosotros estamos al mismo nivel de todas las profesiones, pero como estamos de gorrita, estamos de sudadera, sudamos y a veces estamos en unas condiciones aparentemente no tan formales, pues creemos que no podemos cobrar como se debe cobrar. ¿Listo? Y a eso hay que hacerle tiempos, hay que hacerle contratos. Sobre todo cuando trabajamos en fitness salud. Hagan contratos a tiempo. No, es que a mí me pagan. Sí, pero ¿y qué? Hagamos. A veces definimos los contratos como que es que se tienen que hacer así. No. A veces los contratos le dan la posibilidad al usuario de obligarse a ir a entrenar. A veces al entrenador le interesa es que vaya a entrenar. Listo, obviamente la plata nos interesa, pero nos interesa es que él lo consiga, que logre las metas, que logre lo que esa persona quiere. Entonces, démosle también nosotros ese estatus. Y los que están en deporte, en sus escuelas, también valoren eso. Valoren cuánto están ustedes valorando lo que ustedes dan. Listo, que no es poquito. Y dan mucho, dan bienestar, dan salud. Están buscando mejorar la salud y la condición física de una persona y su impacto en su vida social, psicológica, en su vida sexual hasta allá, ¿cuánto va a ser? Tenemos herramientas suficientes para poder decir, mi hora vale así, porque yo trabajo de esta manera y yo le ofrezco esto. ¿Listo? ¿Qué tenemos que conocer? Entonces, yo tengo que conocer muy bien a esa persona y definir con todo esto
y esto les va a quedar a ustedes que no lo voy a leer acá, pero es conocer qué tiene esa persona, con cuánto tiempo cuenta, cuánto tiempo lleva sin hacer ejercicio, cuánto tiempo lleva haciendo ejercicio, qué le gustaría hacer, qué le gusta hacer, cuál ha sido su experiencia de lesiones, cuál ha sido su experiencia en un deporte. ¿Listo? ¿Cuántas veces va a dedicar a la semana a entrenar? ¿Cuánto tiempo tiene para entrenar? ¿Dónde quiere entrenar? ¿Listo? ¿O dónde puede entrenar? Todo eso hace parte del conocimiento que yo estoy haciendo en la planificación solamente. Miren que aquí yo todavía no he dicho, no, yo lo voy a poner a hacer 10 minutos de elíptica, tantos ejercicios de fuerza. Yo no he llegado allá. Primero tengo yo que conocer eso. ¿Cuánto me va a demorar? Depende de qué tanto tenga que yo conocer. ¿Cuál es mi metodología de trabajo? ¿Listo? Eso nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a objetivos, en cuanto a la programación, la periodización, reconocer, y así, ahorita lo voy a decir, dónde voy a entrenar, cómo voy a entrenar. ¿Listo? Lo voy a hacer de manera online, lo voy a hacer presencial. ¿Qué le voy a ofrecer además de mi servicio como entrenador? Le voy a ofrecer una valoración antropométrica, le voy a ofrecer una valoración física, le voy a ofrecer un seguimiento, le voy a enseñar pautas para que coma mejor. Todo eso hace parte del servicio. ¿Listo? No nos dé pena ni nos dé temor cobrar por lo que sabemos. ¿Vale? Tengo que conocer en qué nivel llamémoslo así, de condición física o de aptitud física, como se conoce, está esa persona. Y este es un algoritmo de un autor que trabaja mucho el tema en España, que habla de esas variables logísticas, operativas que yo tengo que tener en cuenta. Entonces yo puedo clasificar a la persona, y aquí sí hablo de usuarios fitness salud, ya no hablo de deportista, en qué nivel está. ¿Cómo? Sabiendo reconocer el tiempo que lleva practicando algunas rutinas de ejercicio o deporte de manera continua. ¿Listo? Y cuántas veces por semana lo hace. Esto es un algoritmo que él diseñó, que me parece interesante, para poder clasificar a esa persona. Entonces, ejemplo, si la persona dice, no, yo llevo haciendo 7 meses de manera continua y lo hago 4 veces a la semana y hago 45 minutos, entonces yo lo puedo clasificar como una persona de intermedio 2. Entonces ya sé que esa persona no tiene que arrancar tan abajo. Diferente a este, que sí me toca empezar muy abajo, hablo de complejidad, para poder obtener de manera segura los objetivos que yo estoy planteando. ¿Listo? Y eso me va a permitir también conocer esto. Esto es algo muy importante. Espérame un momentito que pase este carro. Listo, entonces, ejemplo, a mí la persona me dice y me llega, dice, yo tengo 4 días disponibles para entrenar. Ok, listo. ¿Cuánto tiempo tiene para entrenar? Entonces me dice, no, yo tengo 1 hora. Entonces, digamos que está acá. Vamos a suponer. Entonces, de acuerdo con esto, yo tengo estas posibilidades de acuerdo a este planteamiento que hace este autor. Y dice, yo puedo hacer 4 sesiones de orientación múltiple o 4 sesiones de orientación simple. Reconocemos que la orientación múltiple es cuando en una sesión yo doy cabida a diferentes capacidades físicas para desarrollar. Pero en orientaciones simples yo le doy palo, por llamarlo así, a una sola capacidad física en esa sesión. ¿Listo? O él plantea también, puedo hacer 2 de orientación múltiple y 2 de orientación simple. O 1 de orientación múltiple y 3 de orientación simple. O 3 de orientación múltiple y 1 de orientación simple. ¿Listo? ¿Qué me está indicando eso? Que yo ya puedo con eso saber hacia dónde puedo orientar el entrenamiento en esas sesiones, de acuerdo a esa necesidad. ¿Listo?
si la persona, y esto es casi que una regla, aunque en el entrenamiento deportivo no existen reglas como tal, yo puedo decir que entre más días de entrenamiento tenga, puedo hacer más sesiones simples, o sea, más específicas. Pero entre menos días de entrenamiento tenga, tengo que darle un poco más de cabida a varias cosas porque tengo tiempo. ¿Listo? Pero igual, eso depende de los objetivos, de las necesidades que tenga esa persona. ¿Listo? Otro factor operativo es el escenario. ¿Yo dónde voy a entrenar? A veces tenemos un gimnasio disponible, tenemos muy buenos escenarios, o a veces tenemos un parque o mi casa. ¿Cuál tengo? Y de acuerdo con eso, yo también tengo eso como elemento básico para poder plantear la planificación y la prescripción de ejercicios. ¿Con qué cuento yo? ¿Qué tengo yo para entrenar? Factor importante. ¿Listo? No tengo nada. No tengo nada es no tengo equipos, pero tengo conocimiento. ¿Listo? Y ese conocimiento me permite aprovechar los espacios de una casa, de un parque para entrenar. ¿Vale? Pero a veces tengo elementos. ¿Cómo los puedo aprovechar? Y esos elementos también, ¿cuáles tengo yo para controlar el entrenamiento? Es muy importante hacer ese control del entrenamiento. El uso de las herramientas que tenemos hoy en día nos facilita hacer mucho más el control del entrenamiento, pero si no las tenemos, igual hay que hacer un control. De alguna manera nos toca hacer un control con escalas de percepción de esfuerzo, con sensaciones que nos dé el usuario, con visión, observaciones que yo vea del usuario, pero tengo que hacer un control. ¿Listo? Obviamente, si tengo más equipos, pues mejor, porque me va a facilitar mucho más el llevar el seguimiento del programa de entrenamiento. Y otro factor operativo que tengo que definir es el tipo de servicio que yo voy a dar. Si mi servicio es presencial, si es a distancia, si yo voy a hacer prescripción con acompañamiento, o sea, si yo le voy a prescribir ejercicio, pero además lo voy a acompañar a hacer ejercicio. Eso también depende del valor del servicio. Voy a hacer prescripción, pero sin acompañamiento. Por ejemplo, en casos de personas ya avanzadas, eso lo puedo hacer, porque esa persona ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Sabe que un burpee es esto, sabe que una sentadilla es así, sabe que, qué sé yo, un press de bancas así. Entonces ya puedes llevar a ese nivel de que yo le doy el programa de entrenamiento y él entrena. ¿Listo? En muchos casos a los deportistas se les hace eso. Por ejemplo, cuando salen de competencia y van a unas, comillas, vacaciones, pero les dejan unos programas de entrenamiento que deben seguir. ¿Listo? O puedo hacer acompañamiento sin prescripción, que sería lo menos recomendado. ¿Listo? Puede ser, ejemplo, que usted le haga la prescripción de ejercicio a una persona y él vaya con eso a un gimnasio y le diga al instructor de allá, le diga, veas que me mandaron a hacer esto. Y el instructor del gimnasio le orienta para que haga eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de servicio voy a hacer? Y eso va muy relacionado con esto. ¿Qué tipo de usuario tengo yo? ¿Listo? Los deportistas son un poco más no. Como ese es su trabajo, pues obviamente están obligados a hacerlo bien. Entonces, la exigencia puede ser mayor y el control puede ser mayor. ¿Listo? Digamos que tenemos esa ventaja con los deportistas. Eso nos lleva al final, que es el planteamiento de metas. Y esas metas, siguiendo esa metodología SMART, específica, medible, adaptable, realista y con tiempo, me permiten definir unos tipos de metas. Aquí traigo dos metas más bien, de cómo sería plantearla mal y cómo sería plantearla bien. ¿Listo? En este dice, mejorar el nivel de masa muscular. ¿Es específica? Sí, porque dice masa muscular. ¿Es medible? Sí, la masa muscular se puede medir. ¿Es adaptable? No sabemos. ¿Es realista? No sabemos.
¿Tiene un tiempo? No sabemos. ¿Listo? ¿Cómo lo podríamos definir? Incrementar el nivel de masa muscular, hasta ahí vamos igual, en 2%, ya puede ser adaptable. ¿Es realista? Sí, en 12 semanas es muy posible que se pueda lograr. ¿Con qué lo voy a medir? ¿Cuál es mi referencia? Lo voy a hacer con bioimpedancia eléctrica, con una máquina Omron. Listo. En un plazo de 12 semanas, ahí está el tiempo. Listo. Si yo no le pongo sus parámetros, a mí me va a quedar muy complicado hacer control. Listo. A veces somos muy abiertos y decimos, no, que mejore la fuerza. Pero ¿cuál fuerza? ¿Cuál manifestación de la fuerza? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser el alcance de mejora de la fuerza? Tenemos como entrenadores que arriesgarnos a dar números. Que no lo conseguimos, no importa, no importa. Pero nos estamos acercando a ser más detallados en la labor. Y eso a un usuario o a un deportista le sirve, le dice, es que yo voy a mejorar eso. Esa es mi promesa de venta, de servicio. Qué bien. Este entrenador me está diciendo cosas concretas, a mí no me está encarretando. Me está diciendo que en 12 semanas va a lograr esto conmigo. Vamos a ver. Voy a probar. Listo. Pero si yo no le digo nada, no, venga a entrenar. Y ya. No nos sirve. Listo. Otro objetivo. Aumentar el VO2 máximo en un 40% en 3 meses. ¿Es específica? Sí. ¿Es medible? Sí, el VO2 máximo es medible. ¿Es adaptable? No. Esto es casi que irreal para lograrlo en 3 meses. Y considero que ni en años se va a mejorar tanto. Esto es una de las variables más difíciles de mejorar. Listo. Que no cambia tanto con el tiempo, pero que se puede cambiar. ¿Listo? ¿Cómo puedo yo cambiar esa meta para que sea más ajustada? Yo puedo decir aumentar el VO2 máximo en un 10%. ¿A partir de qué lo voy a medir? Del yo-yo test en 6 meses. ¿Listo? Bueno. 10%, listo. Puede ser. Si yo estoy en 50 de VO2 máximo, el 10% sería subirlo a 55 en 6 meses. Igual es complejo lograrlo, pero digamos que lo puedo lograr. Listo. Ya sería una meta un poco más para un deportista, pero lo puedo lograr. Entonces ahí tengo que ser también muy concreto como entrenador. Tengo que plantearlo muy bien, muy exacto para poder hacerlo. Y esto en deportistas también lo tengo que hacer. Hay metas colectivas y hay metas individuales en los deportes de conjunto. Yo tengo que saber cuál es el cuadro específico de cada condición. Y ahí es donde el deportista se vuelve un ser humano común y corriente, que tiene unas bases de salud que necesitan ser mejoradas para poder rendir en su trabajo. Que si estas no están, el trabajo no va a funcionar. El trabajo específico que hace allá. ¿Listo? Eso también aplica dentro del deporte. Una vez yo conozco ese contexto del usuario y del deportista, ya me voy a la periodización, porque yo ya sé con qué tiempo trabajo. Ya me dijo, son 4 días a la semana y tengo 1 hora para entrenar. Listo, entonces yo le voy a ofrecer un programa de entrenamiento de 3 meses. ¿Vale? Le voy a decir, vamos a entrenar así estos días con fechas. Aquí me voy a enfocar en esto, aquí me voy a enfocar en esto, aquí voy a hacer unos controles, voy a hacer un control final, un control intermedio, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Y aquí hay unas diferencias entre lo que se denomina en el deporte y lo que se denomina en salud cada ciclo de entrenamiento. ¿Listo? En deporte, un macrociclo puede ser de 2 a 6 meses. Incluso hablan de 1 año. ¿Listo? En salud no se utiliza el concepto de macrociclo, sino de ciclo. Que no suele ir mayor a 4 meses. Y eso es muy importante. En el tema de fitness no recomiendo, no es que no se pueda, sino que no recomiendo hacer planificaciones tan largas porque el deportista yo lo garantizo que va a estar ahí entrenado porque es que ese es su trabajo. ¿Listo? Entonces, le guste
en algún momento no ir a entrenar, tiene que ir a entrenar. ¿Listo? La mayoría obviamente les gusta su deporte y por eso lo hacen. Pero en algún momento un deportista puede estar diciendo, no, yo no quiero ir a entrenar, pero le toca ir a entrenar. Mientras que el usuario fitness, si no quiere ir a entrenar, pues no va a entrenar y no pasa nada, nadie lo está obligando. Entonces, hay más variables que yo no puedo controlar. Entonces, si yo hago una periodización muy larga, de más de 3 meses, y la persona se falló 2 semanas, se me cambió todo el panorama. Entonces, para no, digamos que evitar esas pérdidas de trabajo, yo particularmente, recomiendo hacer programas máximo de 3 meses, pero prescribir por mes. O sea, que yo tenga claro qué voy a hacer en 3 meses, pero que yo prescriba por mes. Que cuando yo termine ese mes, en la 4ª semana, yo ya pueda ir haciendo el siguiente mes, porque ya sé cómo ha respondido en este mes inicial. Y eso me da pie para hacer cambios y ajustes apropiados, ya basándome en la realidad para el siguiente mes y así hasta el tercer mes. ¿Listo? El deporte es diferente porque en deporte, obviamente, yo cuento con el deportista sí o sí. ¿Ok? Un mesociclo en deporte se hablan de que pueden ser de 2 a 8 microciclos, o sea, semanas. Mientras que en salud se habla que es un mesociclo que sea igual a un mes. ¿Listo? Y para de contar. Un microciclo en deporte puede ser de 2 a 14 días, de acuerdo al modelo de periodización que se está utilizando. En salud se habla de microciclos o de semanas y que se llame semana. ¿Listo? O sea, 7 días. ¿Listo? O sea, en salud simplificamos los términos. ¿Vale? Hablamos de un programa, un ciclo, de un mes, que sería un mesociclo, y de una semana, que sería un microciclo. ¿Listo? Y una sesión, pues sería lo que se hace en un día. ¿Listo? O hay un concepto de unidad de entrenamiento que es un poquito más pequeño, que dice que una unidad de entrenamiento es cada parte que yo hago dentro de la fase central, enfocada a un objetivo. Digamos que son conceptos ya muy reduccionistas que no caben, es como la discusión acá. Una vez yo tengo eso, ya puedo empezar a programar. ¿Y programar es qué? Empezar a dar luces ya ahora sí sobre cómo voy a aplicar yo las cargas en el orden de acuerdo a esos periodos que yo establecí. ¿Listo? Y aquí es donde yo empiezo a hacer programación. Entonces yo defino en el calentamiento cuánto, en la activación cuánto, en esto. Esto es muy particular de cada uno, cómo lo hace. ¿Vale? Hay digamos que unas recomendaciones, pero esto es muy particular. Que voy a trabajar en la fase central, que voy a hacer las vueltas a las calmas y más o menos contabilizar los tiempos. ¿Listo? Eso sería programar. Miren que yo ahí no he dicho qué ejercicios. Simplemente dije qué iba a programar, qué voy a trabajar. ¿Listo? Pero en la prescripción ya vuelvo al detalle, cada programación de esas. Entonces, yo aquí dije que iba a hacer movilidad articular 4 minutos a intensidad baja. Listo, entonces aquí me voy. Digo movilidad articular, cabeza, pies, cuello, 10 segundos de derecha a izquierda, repetir 2 veces y eso se me va a demorar 4 minutos. Aquí dije activación cardiopulmonar, bicicleta estática, caminadora, de manera continua uniforme, 5 minutos al 50%. Entonces, aquí está, 5 minutos. ¿Listo? Ya con detalle. Y lo mismo el equilibrio y todas las partes de acá. Entonces, miren todo lo que es. Me gusta dividirlo así, porque a veces solemos decir que todo esto es periodizar, o todo esto es programar, o todo esto es prescribir, o todo esto es planificar. Digamos que es un concepto global donde hay partes antes de llegar al entrenamiento como tal, al llegar a ese día, pero se enmarca todo dentro del concepto de planificación. ¿Listo? Pero para mí, en mi concepto particular, la planificación es la primera parte de todo el resto, de lo que podríamos llamar planificación. ¿Listo?
esa primera parte de planificación es conocer a ese usuario, conocer el contexto, con qué tengo para entrenar y quién es ese usuario. Y ahí ya me voy viniendo. ¿Listo? ¿Qué buscamos? ¿O qué es digamos que la idea? Que un entrenador sea así. Esta sea su, digamos que su sello. Que sea eficiente. O sea, que lo haga de la mejor manera. Y de la mejor manera es que sea seguro en el entrenamiento. Que haya seguridad en el entrenamiento. ¿Listo? Que haya conciencia, que haya conocimiento. Y que se logre lo que yo estoy buscando. En el tiempo que yo estoy estipulando. Allá es donde un entrenador se conoce. Cuando dice, es que yo soy capaz en 2 meses de lograr esto con usted. ¿Por qué? Porque fisiológicamente pasa esto, porque metodológicamente usted va a entrenar así, porque yo ya he tenido experiencias y más o menos se ha funcionado así. ¿Listo? Entonces yo me puedo arriesgar a hablar así en ese momento. A que no me dio, no importa, no se preocupen, no me dio del todo, pero estoy más cerca de lograrlo. Que si yo no me pongo metas, yo digo, no, vamos a ver qué sale. Ese vamos a ver qué sale, me gusta, pero enmarcado en un contexto de control. Listo, planifiqué, quiero lograr esto, vamos a ver cómo me va. Listo, pero no vamos a hacerle a ver qué sale, no. Ese concepto así, si no me gusta, ¿vale? Dejo el bombillito aquí de reflexión, de pensamiento, por si hay preguntas, por si hay inquietudes, si alguien quiere complementar, si alguien de pronto quedó algún concepto no muy claro, si alguien quiere dar su opinión para que lo hagamos. ¿Listo? En la presentación les quedan estas referencias sobre algunos conceptos relacionados con lo que vimos acá. Hablé del tema fitness salud porque es, digamos que básico para la población general y para también los deportistas, pero si hacemos la relación con el deporte, no nos salimos de allí. Simplemente que en el deporte obviamente vamos a ser más exigentes, vamos a buscar metas más altas, vamos a buscar controles más específicos, vamos a meterle también el componente técnico, táctico, vamos a meter el componente psicológico, que digamos que en el ámbito fitness salud no es tan marcado, pero igual también de alguna forma se trabaja. ¿Listo? Entonces, profe Willy, si hay inquietudes, preguntas. Sí, señor, muchas gracias. Le damos la palabra al profesor Ricardo Álvarez. Dale. Profe, bueno, primero agradecerle por compartir todo este conocimiento y toda esta excelente presentación. Yo tengo pues una duda frente al tema del contrato o duración del tema del servicio que uno puede prestar. Lo digo enmarcado en lo que usted ha dicho en el tema de planificar, porque la mayoría de los componentes los evidencio en la metodología que nosotros prestamos el servicio en el Centro de Acondicionamiento Físico y Mental Deportivo que tengo para niños. Entonces, en ese sentido, es indispensable uno conocer definitivamente el cliente. Sobre todo, digo el cliente al padre de familia, porque es el que realmente paga y el usuario es el niño. Entonces, nosotros debemos centrarnos en ese usuario, en atender a ese usuario, pero considerando lo que es el cliente. El padre, ¿por qué lleva al niño? Si lo lleva por un factor social, un factor emocional, que son los jobs to be done, que es donde venimos a determinar esos factores, cómo clasificamos nuestros clientes. Y definitivamente, pues eso que usted anotaba en la presentación es definitivamente importante para poder impactar y poder desarrollar toda esta estrategia de planificación. Y en ese sentido, pues me queda la duda es en la duración del contrato,
¿cómo sería el contrato? Y si me puede de pronto ampliar ese concepto del contrato para poderlo desarrollar. Vale, profe. Sí, así como dice, pues en ese caso, digamos que al que se beneficia del servicio es el niño, pero con quien se hace pues toda la negociación sería el padre de familia. Yo particularmente soy muy dado, y digamos que en la empresa que manejamos, máximo 3 meses, y no ofrecer, aunque a algunos usuarios les gusta pagar mensual, y a algunos les gusta pagar por sesión incluso, pues uno es abierto, uno no va a decir, no, es que no, entonces si no es así no recibo, obviamente pues uno se acomoda, pero solemos ofrecer programas por objetivos. Entonces yo le digo, 3 meses, vamos a lograr esto y vale tanto. ¿Listo? Yo lo comprometo a él, a esa persona, a que va a entrenar 3 meses mínimo y le ofrezco lo que yo pretendo lograr. ¿Listo? En ese contrato tiene que estar establecido eso, tiempos, duraciones, fechas y algo muy importante, qué tipo de valoraciones o servicios adicionales yo le voy a prestar, si yo lo voy a hacer presencial, si lo voy a hacer online, si le voy a hacer prescripción solamente, si no le voy a hacer control, etcétera, etcétera, fechas exactas, y yo le tengo que garantizar, y esto es muy importante, al usuario le tienen que entregar el programa de entrenamiento. Si el usuario no tiene el programa de entrenamiento, ustedes le están vendiendo viento, le están vendiendo aire. Y los usuarios, lastimosamente, no saben esto, pero es que ellos están pagando no solamente porque los entrenen, sino por el programa de entrenamiento que yo le estoy dando. O sea, él tiene que conocer de antemano qué es lo que yo voy a hacer con él. Entonces, todo eso debe quedar estipulado. ¿Listo? Yo tengo digamos que un modelito que puede servirles como de idea para que ustedes lo tomen como referencia, pero igual cada uno va mirando la manera de cómo lo escribe. Ahora, hay algunas personas que les cuesta firmarlo porque creen que pues ya, ¿cierto? Como todos, ya me engrampé acá y tengo que responder, ¿cierto? A veces el tema económico a nosotros nos cuesta cuando ya tenemos que firmar. Pero hagámoslo más como de manera pedagógicamente, es que a él le quede claro que esto es serio, que él se metió a un programa de entrenamiento serio, que si es el niño, el papá va a responder porque ese niño cumpla con el horario, con los días, que él sepa que se le va a hacer estos controles de entrenamiento, que se le van a hacer estas valoraciones, que esperamos lograr con él esto por este momento. Entonces, yo, pues particularmente en la empresa, tratamos de que sea así. ¿Listo? En algunos casos nos dicen no. ¿Listo? Pues nadie vamos a obligar. Yo lo hago, pago, háganle, pero yo no voy a firmar nada. Perfecto. Digamos que no va a pasar nada. Pero sí, algunos nos ha funcionado y creo que es una manera de comprometerlo a él y de comprometernos nosotros. ¿Listo? Entonces, son como ideas, donde diga horarios, donde diga qué se le va a hacer, qué pruebas, que le voy a hacer una valoración antropométrica, que le voy a hacer una anamnesis, que le voy a valorar la parte funcional, que le voy a aplicar el test FMS, etc. ¿Listo? No tiene que ser muy largo, no se lleva más de 2 páginas. Ya, profe, es que, por ejemplo, nosotros, esas son como las condiciones que uno se encuentra y hay particularidades, donde hay padres de familia que quieren hacer la valoración médica, donde nosotros le decimos al cliente lo importante que es la valoración médica para nosotros porque nos va a dar una línea base para empezar a trabajar. Y fuera de eso, los 24, casi 24 test que desarrollamos, 24 25 test que desarrollamos dentro de nuestra metodología para garantizarle al padre de familia que si va a lograr el niño los objetivos. Sí. En ese sentido, por eso le decía que es tan importante el tema de que nosotros por salud los preparamos para que sean eficientes en su quehacer diario
y permitirles, pues, lógicamente, a un futuro poder pasar al alto rendimiento ya con unas bases sólidas que les permitan a los niños desempeñarse de una excelente manera en los clubes deportivos o en las instituciones deportivas si quieren llegar con esos objetivos de altos logros. Perfecto, sí, exacto. Ustedes, además eso le da el valor agregado. O sea, el decir que ustedes hacen una batería de 24 test, eso no se hace en cualquier parte, y menos en motricidad, y menos en niños. Con esa, digamos que con esa promesa de llevarlos hacia el deporte de rendimiento, eso cuesta, eso tiene un valor alto. O sea, no están llevando el niño a edad para que se entretenga solamente. Exacto. Muchos de los padres de familia ven ese concepto como llevarlo a entretener para que el niño se entretenga o tenga su tiempo libre, pero se han ido dando cuenta que es un concepto diferente y que pueden realmente los niños mejorar. Tengo la experiencia con niños con síndrome de Down, donde pues, los padres de familia lloran de la felicidad cuando los niños empiezan a aprender a saltar, a correr mejor, a tener un mejor patrón de marcha, su motricidad cambia, la parte cognitiva cambia a través de todas las actividades que desarrollamos. Entonces esa es como la satisfacción, pero sí tenía esa interrogante frente al contrato, porque yo soy partidario de donde uno no quiere estar, pues me voy. Entonces, ese era como el dilema que tenía con los padres de familia, porque yo les soy muy abierto con ellos, les digo, pues acá les ofrecemos este servicio, pues yo no los voy a obligar a quedarse. Si ustedes se quieren ir el día de mañana, pues se van. Pues ese es como la tranquilidad de que los padres permanecen. Sí, exacto. Eso es como una... Yo lo hago mucho o trato de hacerlo mucho más como un componente pedagógico. O sea, más que ese componente legal que a veces se ve, y por eso la palabra contrato a veces suena como... Exacto. Pero sí, en términos de salud, hay algo que se llaman consentimientos informados, que puede también trabajarse de esa manera, como un consentimiento informado, donde se le cuenta qué es lo que se va a hacer con esa personita, a qué tiene derecho, a qué se comprometen ellos, qué yo le voy a ofrecer, cuánto va a durar más o menos el programa de entrenamiento, en qué días, en qué horarios, cuánto duran las sesiones, cuál va a ser el enfoque, como para que él tenga eso, porque eso es como la garantía, llamémoslo así, de que yo le estoy ofreciendo algo de calidad, de que yo no me estoy inventando aquí, es que usted lo trae y a ver qué sale, ¿no? O sea, yo estoy sabiendo para dónde voy. Entonces, eso a él también le debe quedar como una garantía de que sí está haciendo algo bien con el niño y en general con cualquier persona. Claro que sí. Cuando a alguien le venden una obra de arte original, a él le tiene que entregar su garantía de originalidad. Le queda, es que ese es. Y yo también estoy ofreciendo mi garantía de profesionalismo, de originalidad, de servicio, de que yo sé hacer lo que estoy ofreciendo. Entonces, más verlo por ahí. De pronto, no le pongan la palabra contrato, pónganle otra palabra, pero que sea más o menos la misma idea. Perfecto. Gracias. Sí, muchas gracias a usted. Muy chévere ese trabajo que están desarrollando. Profe Willy, no sé si hayan más. Sí, señor. Lady Maidu Castro. Dale. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida porque pienso que es uno de los temas que yo estaba esperando. Realmente es uno de los temas en los cuales yo aquí, cuando hablaban de deporte de impacto y todas estas cosas, muy, muy bueno para mí, pero me quedaba con un poco de vacíos. Entonces, muy agradecida. Profe, el tema mío es que las personas a las cuales yo les doy las clases y voy y trabajo con ellas son personas de diferentes edades. Yo le hablaba de 8 días de que yo tengo personas, por ejemplo, la clase de hoy fueron 3 niñas de 13, 14 años y el resto son personas de 40 a 70 años. Tengo una cantidad de personas con unas edades, ¿sí?
Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacer una planificación general para personas con tan diferentes tipos de edades y de patologías? ¿Y tú das clases grupales? Todas son clases grupales. Yo trabajo con la administración municipal en el plan de hábitos y estilos de vida saludable. Vale. Pues como dentro de las clases grupales hay diferentes formas, ¿cierto? Hay diferentes metodologías de trabajo y hay diferentes técnicas de trabajo. Tú planificas eso. ¿Qué voy a hacer en cada sesión? Entonces, yo sigo más o menos el mismo patrón. Claro. ¿Qué días tengo? ¿A qué horas? Lo más fácil. ¿Qué día? Este día, ¿qué voy a hacer? Este día, ¿qué voy a hacer? Este día, ¿qué voy a hacer? ¿Vale? Y ya con ese panorama genérico, lo que me voy es a las personitas que tengo ahí. De acuerdo a esas personitas, pues hago digamos que la planimetría, la organización de beats, la organización de ritmos y demás para llevar el control. Pero en algún momento, y eso sí o sí toca hacerlo, es que antes de empezar, digamos que la parte central, tienes que hacer unos trabajos individualizados para poderlos meter ahí. Y esa parte individualizada es la que sí te va a corresponder tomar un poquito más de trabajo. Conocer esas personas, dedicar unos 10, 15 minutos antes de llevarlos a la parte, digamos que ya como tal de la clase grupal, dedicarles unos tiempos que le trabajes algunas condiciones particulares a esas personas. Y dentro de la clase ya grupal como tal, pues obviamente, y eso solo lo sabes tú, porque yo no sé dar clases grupales, solo lo sabes tú, cómo es la orientación que le voy a dar, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la condición, en el manejo de la música, en el manejo de los ritmos, que sea sin impacto, que este puede llevar más arriba, este no puede ir tan arriba, pero eso sí solo lo sabes tú. A veces eso, digamos que llegar a ese nivel de detalle en la prescripción de ejercicio, pues sería excelente, pero a veces es muy complejo. Pero sí saca dentro de lo global un tiempo inicial para que le dediques a esos grupos específicamente para que puedan hacer unos trabajos particulares. Y la otra es que les dejes tareas adicionales para que realicen en su casa. ¿Listo? Porque tu contrato de servicio no es como entrenadora personal, sino como orientadora de clases grupales. Entonces tampoco te puedes cargar con ese peso de que es que le tengo que dar a cada uno su dosis. Obviamente sí es la idea, pero no tengo el tiempo, no tengo la suficiente, llamémoslo así, condición de tiempo para ponerme a hacerlo individualizado. Pero sí tratar de manejar esos parámetros básicos al principio de la clase y dejarles tareas adicionales a esas personas particulares. Pero para mí el tema de clases grupales es lo más complejo que hay. Es muy complejo por ese sentido. Pero trata, y yo sé que tú lo sabes hacer, y todos los que dan clases grupales lo saben hacer, yo no sé hacerlo, es manejar muy bien el tema de ritmos, el tema de intensidades, para que esas personas... Ahora, son lujos, ¿cierto? Yo quisiera que en unas clases grupales todos tuvieran un reloj para medir pulsaciones, ¿cierto? Obviamente no todos lo tienen. Pero, y aquí una recomendación para las secretarías, deberían comprar, y les doy una idea, compren un paquete de relojes que no son muy costosos, para que les doten a los instructores, para que se los entreguen en las clases grupales y mínimamente tengamos ese control. ¿Listo? Mínimamente. Porque eso es muy importante. ¿Listo? Hagan la inversión ahí las secretarías. ¿Listo? Deberían hacerlo. Profe, muchas gracias. Forma de controlar eso. Me da mucha tranquilidad saber todos esos puntos a tener en cuenta para la planificación y para el día que me toque entregar el proyecto. Pero no te vuelvo y te digo, no se carguen con eso, porque a ustedes los contrataron para una cosa y eso es lo que están dando. Traten de hacerlo lo mejor, lo más individualizado posible, pero pues obviamente no va a ser igual a cuando yo estoy con una persona, con una, con dos. ¿Listo? Vale, Mayra. Muy agradecida. Vale, profe.
¿Con quién más? Profe Filio, ya hay... No, una pregunta. Cuando usted habla de las secretarías, ¿está hablando específicamente de la departamental porque es la que le compete el deporte de alto rendimiento o también incluiría la municipal porque la municipal es deporte formativo? Cualquier entidad que maneje grupos, comunidades, debería tener esa posibilidad de tener mínimamente un control de la frecuencia cardíaca. Bueno, depende también del programa. Yo, por ejemplo, el de hábitos, me imagino que sí, ¿cierto? Pero Sí. pues escuelas de formación, deporte formativo, no creo que... No, hablo de sobre todo en el ámbito de salud. Ya, perfecto. Porque manejan comunidades muy heterogéneas, como lo dice Maidú, o sea, tienen personas de 70, tienen personas de 25, tienen personas con lesiones, personas sanas. Ah, listo. Digamos No, que es en el que ámbito del me generó la duda. deporte, en las escuelas deportivas, cómprenle por favor GPS. Yo ya estaba haciendo acá el pedido, pero entonces lo voy a cancelar. Con vencedores, GPS para cada uno. Profe, le damos la palabra al profesor Alexis Márquez. Háganle. Bueno. Hola, profe, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Yo, profe, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. Profe, mi pregunta es, pues por lo oído tantos años en el fútbol, ¿qué tanto porcentaje se le puede dar al fitness salud en el alto rendimiento? ¿Por qué lo digo? Porque pues obviamente no todos los jugadores, que es en el caso específico del fútbol, que es lo que he desempeñado durante toda la carrera deportiva, pero sí de pronto en otros deportes. Se ve mucho que el fitness salud o bueno, la planificación que se pueda tener por parte de un preparador físico para de pronto fortalecer, prevenir, ganar peso en masa muscular, se vea reflejado en el deporte que uno desempeña, porque pues obviamente tiene que estar uno muy preparado y una forma de prepararse a nivel profesional sería lo que sería el fitness salud o musculación o como se quiera llamar. Creo que es una parte muy fundamental y es algo que sería como complementario al trabajo que se puede realizar en lo específico en el fútbol, en una cancha. Y lo digo porque yo de 7 días en la semana muchas veces hacía trabajo de musculación y preventivo, se podría decir, alrededor de 4 o 5 días. Sé que hay jugadores o hay deportistas de otras actividades deportivas que no les gusta, pero son jugadores que en cierta forma pueden limitar su desempeño o pueden limitar se podría decir, su vida deportiva, porque estando uno bien preparado físicamente puede llegar en el fútbol 40, 41 años. Hoy nada más veía el caso de un jugador, creo que es japonés, que tiene 53, si no estoy mal, pues ya es exagerado la edad para seguir jugando a nivel profesional. Pero sí hay jugadores que 40, 42 años todavía lo hacen y lo hacen de muy buena manera. Creería que en otros deportes también se ve eso. Entonces, ¿qué tanto porcentaje sería esencial el fitness salud a la hora del alto rendimiento? Yo soy más malo para esos porcentajes, pero no sé, no sabría decirte un porcentaje exacto. Lo que sé es que depende de cada club, depende de cada equipo, depende de cada deportista, de cada situación. En algunos deportes, en algunos entrenadores suelen hacer sesiones previas, como si fuera fitness salud, que sirvan como de activación antes de. O sea, que sería una activación genérica antes de la activación específica para pasar a la fase central. Eso, por ejemplo, alguna vez lo hice así. Y en algunos deportes y algunos preparadores lo hacen así. En algunos, no, ellos van a lo que van, deporte, ¿listo? Y les queda la tarea por fuera a los deportistas de hacerlo, ya sea porque se lo recomienden ellos mismos o porque quede a libre albedrío de cada uno de cómo lo hace, ¿listo? De acuerdo a tareas. Algunos tendrán fisioterapeutas que hacen eso con los deportistas. ¿Cuánto? No sé. No sé porque yo ni siquiera lo he visto que lo diga en algún lado. Pero sí es muy importante
que el deportista tome conciencia de eso como tú lo tenías, de hacerlo, pero obviamente con asesoría, porque no es volver a entrenar para el deporte, es entrenar para mi vida como deportista que me sirva para el deporte, que es diferente. A veces hay deportistas que son muy, voy a poner una palabra muy fea, pero muy afiebrados. Entonces van y entrenan de manera personal y van y entrenan con el equipo. Entonces hacen una sobrecarga que eso ya no es para nada salud. Eso tendría que ser una recomendación. Si yo tuviera que decir un porcentaje dentro de un tiempo total, mínimamente debe corresponder entre un 10 y un 15% del tiempo total de entrenamiento de un deportista en el día, más o menos. O sea, que se pueda ayudar esa parte dentro de todo el global del tiempo que le corresponda a un deportista. Pero pues un dato exacto no lo tengo ni lo hay dentro de lo que yo he visto. Pero hoy sí se le está dando mucha importancia a eso, a esa parte de deportista persona antes del deportista de rendimiento, que se tiene que cuidar, que tiene que hacer unos trabajos particulares de acuerdo a sus condiciones que le sirvan de base para poder aguantar esas cargas altas que se hacen en el entrenamiento ya deportivo. Pues esa sería mi respuesta, pero realmente no hay un porcentaje como Sí, tal. yo creo que también tiene que ver mucho como el tipo de preparador físico, porque me tocó muchos que las pesas o lo que era musculación no les gustaba, pero habían otros que, como lo decías ahora, cuando yo estuve en el Pasto, el preparador físico que había allá siempre daba eso, 30 minutos y dentro del camerino se tenía todo lo que era las pesas, las mancuernas, las barras, y él dejaba como un trabajo y cada uno lo iba desarrollando. Obviamente cada uno tenía el peso que tenía que manejar, que no se podía exceder porque era previo al entrenamiento. Terminábamos ese trabajo dentro del camerino y ya salía a hacer el trabajo normal de campo. Hay Sí, otros preparadores físicos que lo ponen, de pronto es más que todo como cuando un jugador necesita ganar un poco de peso. Entonces lo ponen complementario en un horario diferente. Si solo se entrena en la mañana, pues en la tarde habría que ir a un gimnasio y hacer ese trabajo también. Y sí es muy fundamental, yo creo que sí, porque pues creo que en todos los deportes se debe tener un poco de ese trabajo porque pues al final la parte muscular influye mucho en el rendimiento de un deportista. Sí, exacto. La parte neuronal, muscular, articular es vital para el caso del deportista. El peso, el control del peso, los porcentajes magros, grasos, son vitales porque son variables del rendimiento. Entonces, ¿se controlan o se controlan? ¿Cierto? En estos días, un profe en una charla que dio en la Andina, específicamente, él fue el analista biomecánico, algo así, no me acuerdo bien el tema, pero trabajó con el América el año pasado y hizo todo un estudio neuromuscular durante el primer torneo y vio deficiencias en muchos deportistas que indicaban fatigas y evidenció que particularmente hubo lesiones relacionadas con eso en el primer torneo que empezaron a corregir para el segundo torneo. Coincidencia o no, pues que salió campeón, pero empezaron a hacer esos controles y a esas personitas, esos jugadores especiales, les dieron unos trabajos particulares orientados a la salud, al fitness, que les sirvieron posteriormente para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, son formas de trabajar. Muchas gracias, profe Alexis, ahí por su aporte. Esas experiencias que ustedes han tenido son, digamos que son las que le complementan mucho la teoría que a veces uno trata de entender, pero que ustedes ya la han vivenciado allá en el campo. Profe Willy, ¿alguien más? Creo que queda tiempo para una pregunta. Sí, por ahí tenía el profe Luis Galeano que me levantó la mano, pero no sé, la volvió a bajar, no sé qué le habrá pasado al profe. No, profe, permítame, qué pena. Lo que está hablando ahorita el profesor es lo que como al final del entrenamiento a uno le ponían, los compañeros le ponían como a hacer masajes en el cuerpo y después hacer cargas muy pequeñas de 1 o 2 kilos, hacer movimientos.
¿Eso es a lo que se refería? No, no necesariamente. Eso hace parte digamos que del entrenamiento, o sea, de hacer un trabajo de recuperación post-entrenamiento. Digamos que eso es normal dentro de todas las sesiones de entrenamiento. A lo que me refiero es que deben haber momentos específicos de orientación hacia mejorar cosas físicamente que no están tan bien, que son básicas dentro de la salud de una persona, que le tienen que servir para el fortalecimiento posterior. Entonces, esa manera de ver esa salud del deportista es la que yo estoy hablando. Entonces, hacer trabajos previos antes de las sesiones de entrenamiento, o hacer sesiones anteriores específicas de entrenamiento en salud. Todo eso le va a permitir a esa persona que se mejore. Y la respuesta que le di al profe Alexis, no sé cuántos tiempos. Eso depende mucho de las condiciones, de la forma, del trabajo, etcétera, etcétera. Pero es más hacia eso, a ver al deportista en ese momento, no solamente como el deportista de alto rendimiento que tiene que soportar cargas, sino que también de manera saludable, debe estar saludable. Que cuando termine su carrera deportiva siga siendo saludable. Que es que le dio pues todo al deporte y salió medio. No, esa no es la función de un deportista. No es terminar su carrera y no sirve para nada. No, es terminar su carrera en buenas condiciones de salud para que siga haciendo ejercicio, para que ejerza su vida normal, ¿cierto? En su profesión nueva que vaya a tener, bueno, no sé lo que vaya a hacer, pero que siga saludable. Es eso. Profe, dos preguntas ahí. Primero, los boxeadores a veces sufrimos mucho, los boxeadores a veces sufrimos mucho en las manos y muñecas y hombros. Entonces, cuando uno, así a veces sea en amateur, presentación, uno llega a los 30, 35 años y uno le duelen mucho las falanges, las muñecas, los hombros son un arenero. Entonces, ¿cómo puedo buscar como ejercicios para mejorar eso, ese problema? O, no sé si me está explicando bien. Sí, más o menos. Pues más o menos te cojo la idea. O sea, el trabajo que ustedes demandan, pues, es de mucha potencia. Como tal, se tienen que fortalecer las articulaciones. El trabajo funcional, y entre comillas lo pongo funcional, hacia el core y hacia el fortalecimiento de las articulaciones a través de la parte muscular, pues tiene que ser alta, ¿listo? Igual. Ustedes tienen que ser conscientes también que aunque mi idea es que el deportista salga bien de su deporte cuando se retire, igual estuvieron expuestos a unas condiciones de trabajo por fuera de la normalidad de cualquier ser humano, ¿listo? Que tiene algunas repercusiones pequeñas. Lo que hay que tratar es de que sean lo mínimo posible. Entonces, el trabajo de fortalecimiento del core, de la parte apendicular, ¿listo? De musculación, no tanto musculación, sino de fortalecimiento como tal en la fuerza. El uso de equipos adecuados es otra condición. El uso de las cargas adecuadas de trabajo. El conocimiento biomecánico que tiene el deportista para poder generar esos golpes, que no vaya a estar generando más fuerza de la debida o lo esté haciendo de manera inadecuada. Todo eso hace que se disminuya eso. Entonces, pero ejercicios como tal son los mismos que ustedes vienen haciendo. O sea, son los mismos. Lo que hay que definir es cómo se están haciendo y la carga con la que están trabajando. Pero los mismos ejercicios sirven. O sea, ustedes no es que haya un ejercicio particularmente que me evite eso. Son los mismos que ustedes ya conocen, pero en el control de la carga, en el control de las competencias, en el control de los equipos, ahí es donde está, digamos, el detalle clave de esa prevención. Ya, bueno, señor. Y la segunda pregunta es, yo he tenido unas bandas deportivas,
la estaba llevando para medirle la frecuencia a unos muchachos. Y mira que me pasó el detalle de que el muchacho estaba que me mareaba y aparecía en 120 las cosas. Entonces yo quería saber como que marcas como más, un poco más exacta. ¿Qué reloj estabas usando? ¿Cómo? El de Samsung. El de Samsung. Samsung. Las bandas deportivas. Las bandas deportivas. De esa delgadita. Sí, señor. Se llama Fitbit. Pues vean, si uno está, aquí es donde yo digo, si uno está en rendimiento deportivo, pues tiene que procurar usar cosas que realmente funcionen mejor. Si uno está en salud o digamos que no tiene objetivos muy marcados, pues digamos que eso sirve de alguna manera, pero es muy inexacto. Si lo queremos hacer bien, pues las marcas más recomendadas son siempre Polar y Garmin. Listo. Un reloj bueno, digamos que puede estar oscilando un promedio entre 600 y 800. Bueno. Pues como para tener un poco más de control sobre esa variable. Esos otros relojes son muy. O sea, los sensores son muy deficientes, son muy inexactos, se pierde mucho la señal. Entonces es muy particular. Ahora, es mejor los relojes de banda, porque es una medición un poco más directa porque está midiendo el estímulo eléctrico del corazón directamente. Los que se usan hoy en día, aunque son hacia allá vamos, en los infrarrojos, hay unos márgenes que pueden variar, ¿listo? Pero si quieren conseguir ese, pues digamos que chévere. Pero los de banda son muy buenos, lo maluco es estarse poniendo esa banda. Pero esa sería la recomendación. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Profe, entonces yo creo que listo. Sí, señor. Listo. Listo por el día de hoy. Quedamos entonces sábado, 2 de la tarde, el profe Mauro Torres los va a acompañar y vamos a tener el primer encuentro con unos entrenadores que nos van a hablar de sus deportes, de sus experiencias, cómo lo están haciendo, para que tengamos también esas referencias de ellos. ¿Listo? Deportes de conjunto, vamos a hablar. Me parece espectacular, profe. Muchas gracias por el tiempo, el conocimiento el día de hoy, profe. ¿Cuándo nos volvemos a ver con usted? ¿La otra semana? Próximo martes, 29. Listo, perfecto. Perfecto, profe. Muchas gracias. Cierre usted la sesión de hoy, John. No, repito siempre, esto cada vez que me vuelvo cansón con los muchachos, es démosle el estatus a la profesión. Y de eso nos encargamos nosotros. O sea, solo una cosita. Desde la forma de hablar, desde la forma de expresarse y a veces desde la forma de presentar las cosas, ya entramos ganando. ¿Listo? Entonces, en todo hay buenos profesionales, hay malos profesionales, regulares profesionales. Pero a veces el hecho de tener cierto título ya los pone en un estatus alto, así sean malos. ¿Listo? Nosotros tenemos que nadar contra la corriente. Ya tenemos digamos que un perfil no muy bueno a nivel social. Nosotros somos los encargados de darle esa posición. ¿Listo? Por eso ustedes están acá, se están preparando. ¿Listo? Desde esa parte técnica también hay que hacer. Entonces, démosle el estatus. ¿Listo? Y podemos cobrar harto. Se puede vivir muy bien de esto si uno sabe hacer bien las cosas. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias por su participación, por haberme permitido estar acá. Al profe Willy por la disposición, las preguntas, las opiniones que ustedes hacen que esto sea realmente chévere, para no sentarse uno aquí a hablar solo. Y no, que el Señor los bendiga y pasen buena noche. Gracias, profe. Muchas gracias. Vale, muchachos. Gracias, profe. Vale, feliz noche. Feliz noche, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao a todos. Chao.